Soy líder espiritual de las iglesias cristianas trinitarias en Colombia. Vale, don Walter, el motivo de esta entrevista pues es como para interpretar desde su punto precisamente las situaciones cotidianas acerca de ese colectivo de social que es de la iglesia a la que usted pertenece. Pues anteriormente supe que usted había sido pastor y pues nos gustaría que usted me comentara aquella situación, cómo fue esa experiencia y el papel que desarrolla ahora. Listo, gracias. Bueno, como pastor, primero inicié como misionero. Estudié misiones, seminarios, y las prácticas se hicieron en el eje cafetero, donde nos teníamos que estar trabajando lo que es el evangelismo en los barrios más complicados de Pereira, Manizales, Armenia. Y es una experiencia muy bonita, es una experiencia donde la sociedad necesita mucho de Dios, más que todos los jóvenes, la adolescencia y los jóvenes que están algunos en drogadicción y otros en pandillas. Más que todo lo que fue en el tiempo de Pereira, Manizales, y también como misionero estuve en las comunes de Medellín, también haciendo el trabajo como misionero y el trabajo social. Vale. Es, Bueno, y ahora sí le voy a proceder a las preguntas. La primera es, ¿cómo maneja el tema de que existen muchas iglesias, pues qué las hace diferentes a la que usted pertenece o qué le gustaría a usted expresarle a los demás acerca de su iglesia? bueno, como dice la pregunta, muchas iglesias, no todas, de pronto tienen un enfoque cristocéntrico, digámoslo así. La iglesia es como una clínica, la iglesia donde van quebrados, los desahuciados, los heridos en su corazón, despreciados por su familia, o problemas económicos, mejor dicho, es una clínica donde nadie va bien o nadie es perfecto. La diferencia entre otras iglesias es nosotros, pues, siempre estamos con Padre, Hijo y Espíritu Santo, centrado en esa, eh, lo que diferencia a algunas, porque hay muchas religiones, hay muchas, y a veces todo esto se hace abren iglesias sin, desbocadamente, digámoslo así, por la necesidad en la sociedad, por la necesidad que hay de Dios, digámoslo así, el problema que está viviendo la persona, el problema que está viviendo la sociedad, la familia, el hogar, ¿sí? Porque todo es a raíz del hogar, de la familia. Entonces, al tener un lugar, un grupo donde llegar a usted a refugiarse y a que lo ayuden espiritualmente, usted se queda ahí, si le parece bien. Entonces, por eso es muchas religiones, muchas, demasiadas, digámoslo así. Pero lo que salva es Dios, es Jesucristo. O sea, la creencia en Cristo, no la religión. Yo puedo llegar a muchas iglesias cristianas evangélicas, cristianas católicas, pero lo que salva a nuestra vida es Jesucristo. Entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él y, bueno, complejo, pero hacer la voluntad de Dios. A veces es complicado de no hacer la voluntad de Dios porque a veces vamos contrario, vamos en contravía, ¿cierto? Pero la pregunta es muy clara, muchas religiones, muchas iglesias, y donde algunos cuestionan eso, cuestionan porque dicen de que es para tener solvencia económica, o lo toman como un negocio, o lo toman por de este lado. En mi experiencia como pastor, yo creo que uno se enfoca más que todo en la familia, se enfoca en la sociedad. En lo que yo viví como misionero en Pereira, Manizales y también en Medellín, que estuve en el común, vi mucha necesidad y todavía Dios me ha permitido recorrer ciertos lugares. Todavía hay mucha necesidad y uno dice, bueno, pero si hay tantas iglesias, hay tanto, pero todavía hay personas que son reacias
lo mismo. Hay tantas religiones que no saben para dónde tirar. Para dónde tirar. Y la diferencia de nosotros, pues es lo mismo de la iglesia cristiana católica. Aquí, ¿qué nos enseña? Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que está establecido en la palabra de Dios. O sea, fuera de lo que no estamos condenando a nadie ni acusando a mi Señor. Lo que esté en la palabra del Señor, eso se debe predicar y extender y hablar del amor de Dios, del amor de Cristo, que Jesús hizo por nosotros, por la humanidad, por la sociedad. Eso es lo que hay que nosotros seguir extendiendo y ver, discernir mucho en qué iglesia vamos. Que yo pertenezco a la religión tal, pertenezco a esto, yo no quiero cambiar de religión. Repito, de tal pues, Dios no es religión. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todo está establecido en la palabra de Dios. Vale, don Walter. Como otra pregunta, ¿cómo puede la iglesia mantener su relevancia en una sociedad que cada vez es más secular o menos religiosa? Eso es un trabajo grande que tiene que la religión, la iglesia tiene que tomar. Nosotros como creyentes que ya tenemos un poco de conocimiento de Dios, tenemos que transmitir, tenemos que seguir el modelo de Cristo, de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue a los enfermos, no a los enfermos solamente físicos, sino espirituales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Yo comparto con la iglesia cristiana católica y evangélica eso, de que nosotros tenemos que ir a donde está la necesidad de Dios. Tenemos que acercarnos a la necesidad de aquel que urgentemente necesita también su vida. Hoy encontré un joven conocido y él cuida carros y está como un indigente prácticamente. Y el hombre es un líder tremendo, pero lamentablemente no es que está en droga ni en trago, simplemente pues, decepciones hubo en su vida personal y lo ha llevado a decaer de esa forma. Yo le regalé un abrazo, él me saludó con una alegría. Lo abracé y de pronto la gente en la calle lo mira a uno y pues, ¿qué hace abrazar a una persona de esa? No. Y así sucesivamente hay personas que se le acercan a uno y hay otro que me dice papá, se acerca y le dice papá, me tiene abandonado. Eso no, ese sí tiene por de pronto para darle para una bolsa de leche. Y a veces le digo, eso es para eso, no voy a cogerlo para otro vicio. Entonces, la necesidad de Dios es grande y tenemos que acercarnos, ir y hacer discípulos, es decir, ser enviados por Él. Ya somos enviados y tenemos que tomar la decisión de estar donde hay la necesidad de Dios. Y bueno, don Walter, en ese orden de ideas, ¿cuál cree usted que debería ser el papel de la religión en esa educación pública de los niños y de los jóvenes? Enseñarles el principio, fortalecerles en el principio el temor de Dios, el amor de Dios primeramente y el temor. Enseñar a los niños, porque mira que nosotros nos ganamos un alma cuando nos ganamos un niño, un bebé, un niño. Nos ganamos media alma cuando nos ganamos un adulto para Cristo. ¿Sí ves? O sea, ganarse un niño es ganarse un alma completa. ¿Por qué? Porque nunca uno se aparta. Si uno conoció desde niño no se va a apartar. Y si se aparta, nuevamente se encarrila. Porque yo tuve esa experiencia muy bonita con una anciana. Llegaba a la casa y ella se sentaba al lado mío y me leía la Biblia y me cantaba. Transmitía ese amor de Dios, ese amor de Cristo. Y ella lo hacía con una alegría. Hoy la recuerdo y lloro, ya ella falleció. Y ella es mamá de unas hermanas mías. Es lógico, pero Dios usa como quiere a las personas. Pero es que hay que ir a acercarnos a los niños. Ir a buscar, decir, Señor, dame ese privilegio de estar con los niños. Sean 2, sean 3, sean 5, en el barrio, en el lugar donde nosotros habitemos, o
donde Dios nos permite estar. Siempre acerquémonos a los niños. De pronto los adultos nos rechazan, pero hay que seguir acercando, porque algunos nos rechazan. Ah, no, pero ya usted me va a hablar de Dios, me va a hablar de religión. Yo no soy de él. Y tienen la necesidad de Dios. Pero para eso hay que, no estrategia, porque ya la estrategia la dio Dios. La estrategia es la palabra, la estrategia es la oración, la estrategia es el ayuno, el orar por esas familias y el orar por ese lugar donde Dios nos ha permitido, nos permita ir y acercarnos, o sea, meternos, como digo yo, hay que meternos al territorio divino. Y eso es muy bonito. No todo el mundo te va a recibir con los brazos abiertos, pero hagamos el intento. Y si no fuimos nosotros que ellos escucharon, ya nosotros abrimos camino para que otros lleguen y se acepten a esas personas o a esa familia. Vale, y don Walter, por último, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a toda la comunidad para acercarse más a Dios? Wow, acercarnos a Dios, como digo yo, no la sabemos toda. Yo cada día le digo a Dios, yo necesito más de ti, porque todos los días pecamos. Pecamos de pensamiento, de palabra y de obra. Y cada día hay una necesidad de Dios en la sociedad. En este mundo tan revelante, que el uno tira por un lado y el otro tira por otro. A veces en la familia hay división, y eso lo sabemos y lo tenemos muy claro. No todos compartimos lo mismo, ¿cierto? Si a ti te gusta el espaguete, allá a tu hermano le gusta el pescado, hay diferencias. Pero en Dios tenemos que estar en una sola, en un solo compromiso, en un común acuerdo, digámoslo así. Porque Dios es lo más hermoso y lo más bonito que podemos tener. No es cuando, yo cambio, cuando yo cambio es que voy a acercarme a Dios. No, llegue quebrado, llegue vuelto nada, llegue borracho, si quieres. Llegue con la vida vuelta nada, si quieres. El mismo Dios, en la cual tú estás buscando, yo estoy buscando, ese Dios lo cambia uno. A la medida que yo abro mi corazón a Él. Porque aquí es abrir el corazón a Dios. Aquí es disponernos para Dios. Aquí es tomar una decisión de cambio. Porque el compromiso no es con el hombre, el compromiso no es con la religión, el compromiso es con Dios. No es con el sacerdote ni con el pastor. El compromiso es con Dios. Es lo más bonito porque lo necesitamos en tiempos de soledad, en tiempos de fracaso, porque lo he vivido en carne propia. Fracasos, soledades, tropiezos, levantadas, pero el asunto no es que te caigas, el asunto es que te levantes en nombre de Jesús. Y Dios nos da la fuerza. Alguien me decía, y ya termino con esto, un amigo de infancia, aquí en Barranca Bermeja, donde estoy, una vez me llamó, iba por la calle y me llamó y me dijo, ¿cómo hago para yo tener un cambio así como usted lo tiene? Para vestir bien, para estar así como usted. Yo lo único que le dije, hermano, compromiso con Dios, acercarnos a Cristo. De pronto es duro, no es fácil, pero es que tomamos una decisión y vamos a tener el cambio de vida, porque ellos me conocieron desde la adolescencia, digámoslo así, y yo me entregué mucho al licor. O sea, mi soledad yo la refugié en el licor. Y la soledad, el hombre, el joven, el niño, siempre se va a refugiar en las drogas, siempre se va a refugiar en los amigos. En mi caso, yo me refugié en el alcohol. ¿Pero por qué? Yo tenía mamá y papá, los tenía ahí, pero no me prestaban la atención que yo creía. Y ellos son buenos, tienen un buen corazón. Pero a la vez que yo soy hijo único, yo necesitaba de la atención de ellos. Cuando yo empecé a tomar licor,
y ya me iba perdido, yo mismo tomé la decisión, dije, hombre, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Aquí la solución es buscar de Dios, dije, aquella ancianita que me habló de Cristo, que me leía la Biblia y que me cantaba y adoraba a Dios al lado mío cuando era niño, a ese Dios es el que yo necesito para que haya un cambio en mi vida, una nueva vida en Cristo. Y aún así, y termino con esto, no somos perfectos, ni yo soy perfecto, todavía tengo errores, pero sabe que estamos caminando hacia la perfección. Si yo sigo con Dios, con Cristo, estamos caminando hacia la perfección. Y eso también lo transmitimos a nuestros hijos. Aunque a ellos de pronto en este mundo modernizado, entre comillas, de pronto no estén así aferrados, pero le transmitimos día a día. Y con 3 palabras que uno le diga, pila, busquen, pila, la oración, pila esto, Dios, lo tienen ahí. Pues. Y es lo más bonito es eso, de buscar. Que lo que yo viví, no lo vivan ellos, en Cristo. O sea, que lo vivan en Cristo Jesús, lo vivan en mi Dios. Ese pasado mío ya murió, pasado no. Pero en mis hijos ya quiero ver otro pasado, otra vida diferente. Y gracias a Dios, pues, para la gloria de Dios, ahí está. Ahí van caminando también, ahí van caminando hacia la perfección. Me falta mucho como me falta a mí también. Buenas, mi nombre es Natalie Tobón. El día de hoy para hacer el análisis acerca de la entrevista con el que tuvimos con el señor Walter Rangel, es importante pues aclarar que el colectivo social que hemos utilizado para realizar ese proceso ha sido el de la iglesia. En este caso yo voy a exponer acerca de las heurísticas. Como bien sabemos, las heurísticas son aquellos atajos mentales que el cerebro usa de manera cognitiva para ayudar a resolver ciertas situaciones o problemas en los que necesitamos tomar una decisión. En este caso, como podemos ver en la entrevista, el señor Walter comentaba que a la iglesia llegaba la gente que quería pues estar con Dios, que quería resolver su vida por situaciones en las que se encontraban borrachos, por situaciones en las que se sentían perdidos, fracasados o no se sabía qué hacer. También está ese simple hecho de decisión de querer corregir su vida, de querer seguir derecho por el camino de Dios. Como bien nos comentaba el señor en la entrevista, habían ocasiones, si hablamos de ejemplos heurísticas, en las que la gente tenía su propia religión y no querían cambiar de ella porque consideraban de que su iglesia era quien contenía realmente las doctrinas de Dios. Pero asimismo, como él comentaba, esas mismas doctrinas no se establecen desde una iglesia, se establece desde la creencia y desde la fe hacia Dios o hacia Jesús. Si hablamos de afecto, las decisiones se toman basadas en el sentir espiritual o de forma emocional del momento. Esto puede también llegar a causar aquella vulnerabilidad a la manipulación emocional. Hay mucha gente que al ser creyente de que la iglesia lo va a cambiar, llegan a pensar a que si el pastor te dice que hagas esto es porque así debe ser, o si te reúnes con esos hermanos de la iglesia y ellos dicen que debes dejar tal cosa, lo debes hacer. Y entonces lo toman a forma de manipulación. A forma de anclaje, esta doctrina se vuelve aprendida e inmovible como forma de juzgar. Es decir, que si yo estoy y pertenezco a esta iglesia, para mí las demás iglesias no son iguales, para mí las demás iglesias no me van a dar la misma confianza que me presenta esta, o que esta iglesia habla cosas que no son reales o añade cosas que no son ciertas, ya que tienen una resistencia al cambio o a la modernización. Parte de esta heurística, de este atajo al tomar una decisión, es esa prueba social. Como bien sabemos, pues la sociedad influye mucho también en ese pensar nuestro y también nos llevan a tomar ciertas decisiones influenciadas por lo mismo. Por ejemplo, lo que pasa en este caso de este colectivo social que es la iglesia es que llegamos a pensar algo parecido a lo del pastor, que si él dice eso, hace esto, pero en este caso con las personas.
Si todas las personas de esta iglesia hacen o creen que las cosas deberían hacerse así, yo también debo hacerlas así. A ese tipo se trata como esa prueba social que también es muy parecida al anclaje. Y esto llega a causar todo lo que ya he mencionado antes, ciertamente. Bueno, y en conclusión, pues este colectivo social sobre la iglesia opera bajo una arquitectura cognitiva, es decir, prioriza la cohesión y la rapidez de respuesta. Las heurísticas, como sabemos, no son fallos del pensamiento, sino que son esas herramientas evolutivas las cuales nos permiten a uno o a un grupo mantener esa identidad y valores en un mundo complejo. Las iglesias como colectivo social son aquellas formas de sentirse perteneciente a un grupo sano en el que se valora y se permanece aquella creencia sobre Dios. Vuelvo y recalco que en el video el señor Walter nos explica de que no es tan importante la iglesia, ya que Dios no es una religión, sino una fe y una creencia. Es por eso que las iglesias son más bien como un grupo en el cual se sienten aceptados, un grupo en el cual se aprende más y un grupo en el que se puede considerar que es como una forma de no sentirse solos. Es por eso que él aclara de que allá llegan todo tipo de personas, no precisamente las personas que quieran cambiar, sino las personas también que no se quieren sentir solas o buscan un apoyo emocional, entre otros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Camilo Hernández. Voy a hacer un análisis desde la perspectiva de la teoría de la atribución. Esto está principalmente desarrollada por Fritz Heiner y ampliada por Bernard Weiner. El discurso del líder cristiano Walter Rangel puede analizarse en función de cómo explica las causas del comportamiento humano y las situaciones sociales. El líder tiende a hacer una atribución interna para explicar las problemáticas humanas. Por ejemplo, él señala que las dificultades como la adicción, la soledad o la desviación juvenil se relacionan con una falta de Dios o condiciones personales. Quiere decir que abrir o no el corazón a Dios. Esto indica e interpreta las causas principalmente como factores internos, controlables y personales, más que como condiciones estructurales o sociales. También introduce elementos de atribución externa, pero en menor medida. Él reconoce que existen contextos difíciles como la familia, la pobreza, la violencia, el entorno social. Se sugiere que algunas conductas están influenciadas por factores externos. Sin embargo, incluso en estos casos, vuelve a enfatizar la probabilidad individual de búsqueda de Dios como solución, lo que fuerza una visión más interna que externa. Hay un modelo de Weiner que en sus especificaciones pueden clasificarse como internas, que el cambio depende de la decisión personal y el compromiso con Dios. Controlables, que las personas puedan elegir acercándose a Dios y transformando su vida. Inestables, donde las condiciones pueden cambiar si la persona toma una nueva dirección espiritual. Aquí podemos observar que es posible que hay un posible sesgo de atribución, una tendencia a sobrevalorar factores personales como la fe y la decisión individual y subestimar factores estructurales, condiciones socioeconómicas o políticas públicas. Eso se relaciona con el llamado error fundamental de la atribución. En, pues en lo que él explica, también se cumple una función motivacional al atribuir un cambio a factores internos y controlables que pueden promover la esperanza y la agencia personal, incentivando a las personas a crecer, a creer que pueda transformar su vida mediante la fe. Eh, en conclusión, el líder cristiano Walter se caracteriza por una fuerte énfasis en atribuciones internas controlables y orientadas al cambio, con una función tanto explicativa como motivacional dentro de su rol religioso. Hola, mi nombre es Lucenaida Murillo Vázquez.
estudiante de psicología virtual de la UDI. En este momento voy a hacer el análisis de la entrevista con el señor Walter a partir de la teoría de aptitudes entendida según Ruiz 2002 como aquellas predisposiciones que aprende el individuo a través de la socialización para enfrentar cualquier objeto o situación de la vida. Entonces vemos que el señor Ruiz, el señor Walter, nos comenta de que él cuando empezó a crecer se refugió en el alcohol. Él nos cuenta de que siendo hijo único se sentía solo, que tenía mucha soledad en su vida y se refugia en el alcohol. Entonces, él lo que hace es darse cuenta de que no estaba bien, de que eso lo iba a destruir, así que va y busca a esa persona que le había enseñado a Dios acerca de la Biblia y se refugia en Dios y en la fe. Esto nos da cuenta de una actitud. Él cognitivamente sabía de que Dios, o sea, tenía el pensamiento, la creencia de que Dios le iba a ayudar a solucionar su problema y que le iba a cambiar la vida. Así que en su soledad él decide ir a buscar a esta persona y finalmente esa persona lo lleva a refugiarse en Dios. Por otro lado, también podemos encontrar en esta entrevista el sesgo, un sesgo de confirmación que según Meyers 2010 es buscar información que pueda confirmar la creencia que se tiene. Entonces, en la entrevista con el señor Walter nos podemos dar cuenta de que ellos como grupo colectivo siempre están buscando refugiarse en Dios, siempre están buscando estudiar más la Biblia, orar, porque para ellos eso hace que crezca su experiencia religiosa y confirma lo que ellos creen de que Dios es la única verdad, es la única realidad y les puede cambiar la vida. Entonces, por eso, como lo decía la compañera ahorita, el grupo aprende más, siempre están compartiendo, siempre están buscando estar juntos, están buscando tener una mayor experiencia religiosa y un conocimiento de Dios para poder confirmar que lo que ellos creen, que lo que ellos piensan es de esa manera. Por otro lado, la entrevista con el señor Walter también nos da cuenta de un imaginario social. Como grupo colectivo, la Iglesia Cristiana tiene un imaginario de que la única realidad, la única verdad es Dios y su palabra. Y ellos encaminan su vida, sus principios, sus creencias, todo a partir de ese imaginario. Entonces, él da una frase muy interesante y es que cuando un niño se entrega a Dios, es una alma completa, pero que cuando es un adulto solo es media alma. Esto da cuenta de que ellos piensan que eh, la vida de ellos gira toda en torno a la realidad de Dios. Por eso es que se enfocan en lo que dice la Biblia, en lo que les pide Dios, en una vida espiritual, porque para ellos ese es su imaginario social, es lo que les rige su vida, es lo que les determina en qué creer, cómo comer, cómo vestirse, cómo comunicarse, cómo tratarse como colectivo social. Entonces, eh, es interesante ver cómo ese imaginario social traspasa la vida y él eh, repetidamente en la entrevista está hablando acerca de ese imaginario, de que Dios es lo más importante, mencionando de que no es una religión, es Dios, la única verdad, es Dios.